Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más encontrarme con cada uno de vosotros para poder tener un momento de devoción con Dios, para poder reflexionar en nuestra vida, pero también para aprender muchas lecciones que serán de bien para nuestro proceder. Pero antes de ello vamos a iniciar como siempre solemos hacerlo, así que los invito para que nos puedan acompañar en una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. Gracias le damos en esta hora de la mañana por la vida que nos brinda, por todas sus misericordias derramadas hasta este momento. Le ofrecemos también gratitud por darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día, para que podamos en este día conducirnos conforme su santa y divina voluntad. Queremos implorarle también, querido Padre, que pueda bendecir la meditación que vamos a tener en esta oportunidad, que pueda abrir las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprender y así poder aprender de esos consejos que usted tiene para nosotros. Guárdenos en el hueco de su mano, denos de su bendición y bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos acompañarán en este devocional matutino. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a meditar en un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema en el cual es necesario que nosotros podamos profundizar y podamos analizar. Hemos venido estudiando acerca de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel al momento que ellos rechazaron el informe fiel de los espías Caleb y Josué, pero también vemos cuál fue la consecuencia de todo ello. La Biblia nos dice que ellos recibieron un gran castigo que hasta el día de hoy trasciende en la historia y penetra los corazones de todos los hombres que quieren aprender de, llamémosle así, de las enseñanzas o de cómo el pueblo de Israel por su mal proceder, por su mal camino, entonces ellos también pudieron atribuir ira de parte de Dios. Ahora, el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad lleva por título Acepta la corrección y saca provecho de ella. Si bien es cierto, queridos hermanos, es casi nula la cantidad de personas, o en este caso, asociémoslos al ámbito religioso, son contadas las personas que aceptan una corrección o que están dispuestas a escuchar una corrección. Una corrección viene cuando se anda en mal proceder, cuando se está conduciendo de una manera totalmente errónea, inaceptable delante de Dios. Y es por eso que viene la corrección a nuestra vida. Sin embargo, hay muchos que a la corrección la malinterpretan hasta el punto de, llamémosle así, rechazarla o hasta cierto punto repudiar la reprensión cuando es algo que el Señor nos da a cada uno de nosotros, una corrección. Es por eso el título, acepta la corrección y saca provecho de ella. Vamos a basarnos en la Biblia, en lo que dice el libro de Números, capítulo 16, versículo número 3. Vamos a considerar una parte nada más de ese versículo que nos dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ahora, vamos a comprender, queridos hermanos, en qué momento se pronunciaron esas palabras, quiénes o quién dijo esas palabras y el motivo por el cual se dijeron esas palabras. Para ello es necesario leer desde el versículo número 1 del capítulo 16 del libro de Números para poder comprender qué estaba pasando en ese momento y por qué se pronunciaron dichas palabras. La Biblia nos dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, los hijos de Robén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué
pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Amén. Ahora, notemos qué interesantes palabras las que expresó Coré. La Biblia menciona, queridos hermanos, que el liderazgo que en ese momento tenía el pueblo de Israel era un liderazgo noble, un liderazgo hasta cierto punto paciente por todo lo que se había tolerado ya hasta ese momento. Si nosotros recordamos en la Biblia qué sucedió cuando Moisés defendió la postura de Caleb y de Josué ante el informe infiel que presentaron los demás espías. La Biblia menciona que la congregación se levantó en contra de ellos hasta el punto de apedrearlos. Entonces, pero Dios intervino para que no pudiera suceder eso. Ahora, se estaba levantando alguien más que estaba inconforme con el liderazgo de Moisés, o llamémosle así, para ir en relación con la historia o con el tema correspondiente para hoy, que se levantó alguien que iba en contra de la corrección que en este momento estaba otorgando o estaba dirigiendo Moisés. Y es por eso que se levantan estos tres hombres, Coré, Datán y Abirán, todos pertenecientes a la tribu de Leví. Y estos hombres, menciona la Biblia, que quisieron poner en tela de juicio el liderazgo de Moisés. La Biblia menciona que cuando estos hombres se le acercaron a Moisés y Aarón, dijeron: basta ya de vosotros. En pocas palabras dijeron: deténganse. ¿Acaso no estos hombres también son importantes para Dios o tienen virtudes para que ellos puedan manifestar la dirección que Dios ha otorgado? Entonces, ellos hasta cierto punto querían desplazar a Moisés y Aarón y establecer un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Todo esto era porque no estaban llamémosle así, no estaban conformes con la corrección que estaban recibiendo. Y esto suele suceder muchas veces, queridos hermanos. Se trata de desplazar al líder que está corrigiendo al pueblo cuando la corrección viene como un reproche en nuestra vida por nuestro mal proceder. La Biblia menciona que cuando escuchó esto Moisés, él se postró sobre su rostro y comenzó a adorar y a pedirle a Dios, y habló a Corea y a todo su séquito y les dijo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él se acercará así. Entonces podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que ¿qué iba a suceder al día siguiente? Dios se iba a manifestar, la voluntad de Dios iba a hacerse saber en el campamento de Israel para que estos hombres que habían osado tomar parte del liderazgo que no le correspondía, también pudieran comprender que era la voluntad de Dios que este hombre, en este caso Moisés, fuera quien nos fuera guiando y hasta cierto punto también corrigiendo de su mal proceder. Ahora, la matutina El Cristo Triunfante nos dice: en tanto que algunos bajo la corrección reconocerán el daño que les ha ocasionado a la causa, habrán otros que atribuirán un espíritu carente de bondad a quienes les han manifestado verdadera amistad al señalar de sus errores, y se volverán atrevidos o irrespetuosos con aquel que ha reprobado su mal proceder, o también, ¿verdad?, podrán disfrazarse de víctimas inocentes. Ahora, hay dos cosas o dos facetas que puede tomar aquella persona a la cual se le está corrigiendo. Número uno, puede irrespetar a aquel que está corrigiéndole, haciéndole ver sus faltas. O número dos, se convierte en una víctima inocente que no tiene razón del mal proceder que está llevando. Muchos suelen comportarse de una de estas dos formas, queridos hermanos. Las dos formas son abominables ante la vista del cielo. Este acto de asumir la apariencia de mártir es una hipocresía y está calculada para engañar a quienes son fácilmente enceguecidos y siempre están listos para simpatizar con el que actúa mal. Entonces, ¿cómo se vuelve aquella persona que actúa de estas dos formas? Ya sea se vuelve respetuoso con el que está corrigiendo, o en el mayor de los casos aparenta ser una víctima inocente de lo que está sucediendo o actuando. Entonces, esto, queridos hermanos y amigos, es algo que está mal ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, Coré, Datán y Abirán se quejaron
¿Por qué se quejaron? Porque la corrección que estaban dando al pueblo los incluía también a ellos. Ahora, estos hombres se quejaron e influyeron en el pueblo para que se rebelaran contra ellos. Y aún, no solamente contra ellos, sino después que Dios extendió su mano y consumió a los malignos y el pueblo huyó de sus tiendas horrorizados, la rebelión de ella no fue curada. Entonces podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que cómo trascendió la rebelión que estos hombres, Coré, Datán y Abirán, estaban implementando en este momento en el campamento de Israel, a pesar que en su momento se erradicó estos hombres que estaban levantándose en contra del pueblo, en contra de los líderes, mejor dicho, el pueblo no se apartó del pensamiento de desplazar a esos líderes, aun cuando comprendían o quizás estaban enceguecidos de que era Dios que nos había colocados. Ahora, noten esto, hermanos. La profundidad de su deslealtad se puso de manifiesto aún bajo el castigo del Señor. La mañana después de la destrucción de Coré, Datán y Abirán y sus confabulados, el pueblo vino a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por esta acusación falsa contra los siervos de Dios, otros miles fueron muertos porque habían en ellos pecado, exultación y presuntuosa impiedad. Ahora, recordemos, en la historia bíblica nos menciona, queridos hermanos, que luego cuando Moisés le dijo a Datán, a Coré, Datán y Abirán, que Dios se iba a manifestar o iba a hacerse ver evidente la voluntad de Dios al siguiente día, fue así. Dios se manifestó, Dios eligió a aquel hombre que iba a liderar en el ámbito religioso, en este caso Aarón. Sin embargo, estos hombres se manifestaban aún rebelde y comenzaron a armar una rebeldía, una rebelión para con los líderes del pueblo de Israel, líderes que el Dios mismo los había colocado en esa posición. Pero Dios intervino y los erradicó, y no solamente a ellos, sino también a su séquito, a sus seguidores, aquellos que estaban también con la idea de desplazar a los líderes que habían sido colocados por Dios. Ahora, queridos hermanos, no solamente había un pequeño séquito que estaba en contra de lo que Moisés hacía, aunque Dios lo había establecido, sino que menciona la Biblia y el mismo testimonio que el mismo pueblo estaba en contra y ellos creían hasta cierto punto de que era por intercesión o por decisión de Moisés que habían sido erradicados Coré, Datán y Abirán y su séquito. Dios hasta ese momento no se había manifestado para castigar al pueblo entero por la acusación que estaban haciendo. Sin embargo, queridos hermanos, noten esto. Este ejemplo planteado en la historia de los hijos de Israel, hay una pregunta. ¿Tiene alguna importancia para nosotros? Muchos pudieran decir, bueno, ¿de qué nos sirve ahora a nosotros que estemos recordando esas historias? ¿Acaso no hay rebeliones o no hay pensamiento de desplazar a los líderes que Dios ha colocado en su causa, queridos hermanos? Hay muchas personas que a lo mejor dicen, yo pudiera liderar mejor que esa persona, yo pudiera predicar mejor que él, yo pudiera hacer mejores cosas que ya sean los pastores, los ministros, los ancianos, los obreros, los líderes de iglesia pudieran hacer, yo lo pudiera desempeñar mejor. Muchos piensan de esa manera, cargando sobre sí la maldición como la que cayó en Coré, Datán y Abirán. Ahora, este ejemplo, queridos hermanos, si bien es cierto, sucedió hace muchos años en la historia, ¿tiene alguna importancia para nosotros? Sí la tiene, porque así como muchos de ellos tenían ese pensamiento, ahora en día también hay muchos que se levantan con el pensamiento o con el sentir de Coré, Datán y Abirán, tratando de hacer su voluntad y no respetando lo que Dios ha establecido hasta este momento. Aquellos que afirman creer en la verdad serán movidos a juzgar según sus sentimientos humanos, como lo hizo Israel. Cuando los siervos de Dios sean llamados a realizar la desagradable labor de corregir el error, noten esto, y aquí es un llamado para nosotros. Aquellos siervos de Dios, cuando sean llamados a realizar la desagradable labor de corregir el error, aquellos a quienes el Señor no haya designado para desempeñar esta responsabilidad, no debieran interponerse entre el ofensor
y Dios. Hay muchos que se toman la atribución que le corresponde a ministros, a líderes de iglesia, para poder corregir al pueblo. Y cuando estos lo hacen, en lugar de edificar, destruyen a la persona o destruyen la obra que se pretende realizar con ellos para ganar nuevamente a esas almas. Si usted no puede ver las cosas a la luz en las que se les ha presentado, no interfiera. Antes bien, permita que las saetas del Altísimo lleguen al destino hacia el cual fueron dirigidas. Hay muchas personas que toman deliberadamente una posición que no les corresponde, y eso, queridos hermanos, es algo que Dios no acepta. Así que Dios nos ayude, hermanos, para poder nosotros saber dónde hemos de colocarnos y saber en qué momento o en qué situación hemos de actuar. Ahora, la admonición y la reprensión pueden afectar a los individuos más de lo que ellos imaginan. Dios tiene su obra en sus manos y se harán declaraciones que probarán la fe y la lealtad del pueblo de Dios. Hay algunos que recibieron gran luz, que se alejaron de Dios, que en sus corazones son apóstatas. Hay muchos, queridos hermanos, así como menciona este ejemplo. Hay muchos que aún conociendo la luz de la verdad han apostatado contra ella, siguiendo sus propios designios y abandonando la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos regocijarnos en el hecho de que todavía no es demasiado tarde para corregir los errores. Jesús ha resucitado, es nuestro Salvador, es nuestro abogado intercesor en las cortes celestiales, y si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con nosotros, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tan pronto como el pecador, hermanos, reconozca sus pecados a la luz de la palabra de Dios y se arrepiente buscando el perdón con contrición de espíritu y confiese sus pecados, entonces el Señor escuchará y responderá esas súplicas. Pero mientras tanto, queridos hermanos, nosotros debemos de comprender o debemos de analizar que es necesario aceptar la corrección y sacar el mayor provecho de ella. De lo contrario, caeremos en el mismo vacío que Coré, Datán y Abirán. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, el Dios del cielo pueda dirigir nuestras mentes para que podamos conducirnos en rectitud. El Señor les bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar con una oración más, así que los invito nuevamente a que nos acompañen dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre. Gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento su amor y misericordia está con cada uno de nosotros. Queremos implorarle que pueda bendecir la meditación que hemos tenido. Ayúdenos a aprender a aceptar también la corrección cuando sea necesaria. Cuando estemos errando, cuando estemos desviándonos del camino correcto, si alguien se nos acerca para corregirnos, ayúdenos para que podamos tener un espíritu humilde y de abnegación para poder aceptar la corrección y así poder encomendar nuestros pies a aquel que es infalible en el camino de la rectitud. Ahora le imploramos que bendiga a nuestros amigos y hermanos que han acompañado en este devocional y nos ayude para que el resto del día y el resto de nuestra vida podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a concluir de esta manera con el devocional matutino, esperándonos el día de mañana, si el Señor nos presta la vida, una vez más, con un devocional matutino. El Señor les bendiga.